Hoy te quiero enseñar una herramienta de inteligencia artificial con la que podrás crear tus propias imágenes HDRI de una manera súper sencilla y gratuita. Para quien no lo sepa, HDRI significa imagen de alto rango dinámico y puede ser utilizada para usar en proyectos 3D, videojuegos, iluminación y mucho más. También te voy a dar un consejo muy útil que podrás aplicar para sacarle el máximo rendimiento a esta herramienta. ¡Vamos allá! La herramienta se llama Hyper 3D y con esta puedes hacer un montón de cosas, desde crear modelos 3D, las imágenes de HDRI, poner texturas a tus modelos y un montón de cosas más. Para utilizarla es bastante sencillo, simplemente te creas una cuenta aquí donde dice login, ya puede ser con Google o tu correo y ya estaría. Funciona en base a créditos como todas las herramientas de inteligencia artificial, pero al inicio te dan algunos para que pruebes esta herramienta a ver si te gusta. Muy bien, lo que nos interesa está en este apartado de aquí, donde dice Omnicraft. Si pasamos el ratón se despliega una ventana y lo que nos interesa es HDRI Generation. Aquí mismo te lo dice, crea tu propio mundo virtual. Es muy sencillo de usar y da buenos resultados. Aquí abajo Hyper 3D te ofrece otras funcionalidades que están bastante bien, pero por ahora nos vamos a centrar en el HDRI. Es muy sencillo de usar, simplemente le damos a Explore. Os enseño un ejemplo muy sencillo de lo que había creado ya anteriormente. Es una especie de imagen cyberpunk, una calle con un poco de luces, y como podéis ver es una imagen prácticamente en 3D, lo cual puede servir muy bien para iluminar tus escenas personales. Vayamos a crear el nuestro propio, es muy sencillo de hacer. Simplemente escribimos lo que queramos. Así que aquí puedes sacar a relucir tu imaginación. Vale, lo que le he escrito ha sido muy sencillo, un paisaje de fantasía oscura con colores vibrantes y un poquito de luces, más naturaleza. Con eso le damos a generar y esperamos un pelín. Suele tardar a lo mejor 1 minuto o 2 más o menos. Una vez tengamos nuestra imagen creada, es como si la propia herramienta nos hubiera modificado un poco la descripción para mejorarla. Y tenemos dos opciones, podemos regenerarla en caso de que queramos otra cosa, o podemos quedarnos ya con ella con una mayor calidad y demás. Para ello simplemente le damos aquí y esperamos otro poco. Como puedes ver, tarda un pelín porque tiene que generar todo el entorno 3D para hacerle la iluminación y que todo quede excelente. Como puedes ver, ya nos ha creado el HDRI completo en buena calidad. Es así una especie de bosque con unas luces muy interesantes y muy curiosas. Puedes navegar todo lo que quieras por aquí, lo que está bastante bien. Tiene buenos detalles, la naturaleza está interesante, pero imagino que lo que nos interesa es poder usar esto en nuestros proyectos. Para ello descargamos y es muy sencillo. Le damos a esta flechita de aquí y como puedes ver la descarga es automática. Nos genera un archivo .rar. Nos vamos a nuestra carpeta de descargas, descomprimimos el archivo y nos extrae una imagen de profundidad, un archivo EXR que lo podemos abrir en Photoshop para modificarlo como queramos, por lo que también está bastante bien en caso de que queramos añadirle más detalles u otro tipo de cosas. Y luego la imagen final, el HDRI, que como puedes ver está en 8K, por lo que nos ofrece una calidad muy buena. Aquí puedes ver la imagen en su totalidad, por lo que está bastante bien. Y si queremos abrirla y modificarla en Photoshop es muy sencillo, deberías tener el programa instalado, le damos doble clic al archivo EXR y esperamos un poco. Como puedes ver, aquí tienes la imagen en toda su calidad y su resolución 8K. Y aquí ya te puedes poner todo lo creativo que quieras para mejorarla, ajustarle los colores o todo lo que tú quieras. Y el consejo del que te hablaba al inicio del video es que podemos irnos a ChatGPT, una herramienta totalmente gratuita para que nos ayude a mejorar ese prompt o esas indicaciones para que podamos crear una imagen mucho más detallada y más increíble. Así que para ello le damos la indicación a ChatGPT de lo que queremos. Vale, la indicación que le he dado es muy sencilla, que quiero crear una imagen HDRI con la herramienta de Hyper que me ayude con el prompt detallado para crear esta escena tipo medieval con buenos detalles y que podría ser en inglés. Le damos y nos va a ayudar, ya veréis, está muy bien. Bueno, como puedes ver, aquí nos ha dado una descripción súper detallada de lo que es la ciudad, lo que tiene en ella, edificios, la estética, o sea, es más detalle yo creo que imposible. Luego pues un poco más de
de apuntes a destacar y demás, pero lo que nos interesa es la descripción. Simplemente la copiamos y la llevamos a Hyper 3D. Copiamos nuestra descripción y a ver qué HDRI nos puede crear con la indicación que nos ha dado ChatGPT. Como podéis ver, con prompts mucho más detallados parece que nos va a crear imágenes mucho más increíbles, o sea que esto tiene muy buena pinta. La generamos y a ver qué tal se ve en toda su resolución. Muy bien, aquí tenemos nuestra imagen HDRI en todo su esplendor. Es un paisaje enorme, un atardecer increíble. Como le hemos dicho en el prompt, tiene un castillo por ahí. Y mirad lo que nos ha generado, o sea que esto está muy interesante, está bastante bien, o sea que podéis usar y mezclar herramientas. En este caso nos ha hecho un muy buen trabajo en mi opinión. Muy bien, espero que hayas encontrado útil esta herramienta. Si es así, házmelo saber y dime para qué tipo de proyectos la utilizarías. Si quieres saber más sobre Hyper 3D, házmelo saber también y haré más vídeos sobre ellos porque tiene cosas muy interesantes. Así que espero que te haya gustado. Si es así, déjame un buen like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.